Bien, jóvenes, buenas tardes. Como le venía diciendo, el día de hoy vamos a hacer el tema de congruencia de triángulos, ¿ya? ¿Qué hay que saber de este tema, muchachos? Solamente hay que saber lo siguiente. En el tema de congruencia de triángulos existen tres casos, ¿ya? Vamos a analizar cada uno de los casos. Pero antes, ¿cuándo se dice que dos triángulos van a ser congruentes? Se dice que dos triángulos van a ser congruentes, muchachos, cuando tienen los mismos ángulos y tienen los mismos lados, ¿de acuerdo? Eso es, o sea, si tú ves dos triángulos que tengan el mismo tamaño, ¿no? Como primer requisito es tener el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Y segundo requisito es tener o bien ángulos iguales o bien lados iguales. Pero para eso voy a definir tres casos, ¿ya? Primer caso, jovencitos. El primer caso es lado, ángulo, lado. Siempre que quiero hacer la comparación, tengo que hablar de dos triángulos, no de tres, no de uno. Claro, yo comparo con el otro, ¿sí o no? De dos triángulos, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el triángulo ABC y acá tengo el triángulo PQR. Entonces, me dice que es el caso uno, que es lado, ángulo, lado. Y la abreviatura es L, que significa lado, A, que significa ángulo, y L, que significa lado, ¿no? Aquí está lado, ángulo, lado. A ver, si dice lado, entonces significa que en los dos triángulos van a tener los mismos lados iguales. Por ejemplo, aquí tiene el lado que mide K y este lado que mide K. Entonces se está cumpliendo que tiene lados iguales. Ahora, me dice ángulo. Entonces, tiene que tener dos ángulos iguales, ¿no? Aquí en el primer triángulo, en el triángulo ABC, tenemos alfa y en el triángulo PQR tenemos alfa también. Entonces, ¿ves? Está cumpliendo que tienen ángulos iguales. Y el último es L, ¿no? L del lado. Y acá en el primer triángulo ABC veo que este lado mide M y en el triángulo PQR también este lado mide M. Entonces ahí está cumpliendo, jovencitos. El caso es lado, ángulo, lado. Es decir, K, alfa y M. Acá también se cumple lo mismo. K, alfa y M, ¿no? Lado, ángulo, lado. ¿Ves? Acá también, lado, ángulo, lado. Entonces, si es así, yo diré que estos dos triángulos van a ser congruentes, es decir, van a ser idénticamente iguales, o sea, iguales en todo sentido de la palabra, respecto a sus ángulos, respecto a sus lados, ¿ya? Entonces se le dice, se escribe así, ¿no? El triángulo ABC va a ser congruente. Este es el símbolo de congruencia, como dos rectas que me representan paralelos y una así como una ola, ¿no? Entonces el triángulo ABC va a ser congruente a quién? Al triángulo PQR, ¿no? Que son los dos triángulos que han entrado en comparación. ¿Ya? Ese es el primer caso, no te olvides, lado, ángulo, lado. Bien, el segundo caso, ángulo, lado, ángulo, en forma abreviada A.L.A, que me dice ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí tengo el triángulo ABC, voy a comparar con quién, con el triángulo que está más abajo, ¿no? Con el triángulo que está aquí, bueno, acá está, con el triángulo PQR, ¿no? Entonces, miren, a ver, el triángulo ABC con el triángulo PQR, ¿qué de común tienen? A ver, en principio tiene ángulo, claro, alfa acá arriba y en el otro triángulo también tiene alfa. Está cumpliendo lo que me dice que primero que es ángulo. Luego, el triángulo ABC tiene un lado que mide M. Entonces, abajo también el triángulo PQR también tiene un lado que mide M, ¿no? O sea, está cumpliendo con el L, que tienen lados iguales. Y luego me dice A.L.A, ángulo también. Aquí arriba tiene un ángulo teta y abajo también tiene un ángulo teta. Entonces me doy cuenta que estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales. Alfa, alfa, también tiene el lado M con el lado M y el ángulo teta con el ángulo teta, ¿no? Acá está, ¿eh? Alfa, M, teta, abajo también, en otro triángulo, alfa, M, teta, ¿no? Es decir, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces, jovencitos, estos dos triángulos van a ser congruentes por el segundo caso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son idénticamente iguales, son igualitos en todo sentido de la palabra, ¿ya? Respecto a sus ángulos, respecto a sus lados, son iguales, ¿ya? Y por último tenemos al tercer caso. El tercer caso es el lado, 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 ¿no? Lado, lado, lado. Miren, entonces aquí L.L.L, o sea, está abreviando, ¿de acuerdo? Lado, lado, lado. Entonces, el triángulo ABC con el triángulo PQR, ¿qué de común tienen? Bueno, acá el lado, en el triángulo ABC es un lado K, abajo también tiene el lado K. Entonces ya está cumpliendo el L, un lado. El otro tiene un lado L, el triángulo de abajo también tiene un lado L, ya ves, está cumpliendo el segundo L. Y el otro tiene un lado M y abajo también tiene un lado M. Entonces estaría cumpliendo el tercer lado, ¿no? Es decir, KLM
KLM. Me está diciendo que estos dos triángulos tienen los tres ángulos iguales, ¿de acuerdo? Entonces yo diré que el triángulo ABC con el triángulo PQR van a ser congruentes por el tercer caso. ¿Ya, jóvenes? Esa es la teoría, muchachos. ¿Qué tal la teoría? Dígame. ¿Seguimos? Sí. Ya. Muy bien, Vera. Ya. Entonces, mire, jovencitos, hay que acordarnos que hay tres casos, ¿ya? En resumen, hay tres casos. De una vez para pasar los problemas ya. El primer caso es el caso lado, ángulo, lado. El segundo caso, ángulo, lado, ángulo. Y el tercer caso, lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Entonces, bien, empezamos con práctica de clase. Primer ejercicio. Miren, el primer ejercicio simplemente me está pidiendo determinar cuál de los tres casos es. Si es el caso 1, el caso 2 o quizás el caso 3. ¿Ya? Pero para eso tengo que ver qué de común tienen, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo aquí dos triángulos que están coloreados, digamos, de este color lila, ¿de acuerdo? Entonces, el triángulo ABD y el triángulo BC. Mi pregunta es, ¿qué de común tienen estos dos triángulos, el triángulo ABD con el triángulo BC? Bueno, puedo notar que los dos triángulos, por ejemplo, tienen este lado que mide dos palitos aquí y aquí dos palitos. Allá, ¿eso qué me está indicando? Lado, ¿sí o no? Lado AB y el otro triángulo lado B. Entonces, ya tenemos al lado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo qué de común tienen. Bueno, tienen en común ahorita el lado, ya. ¿Qué más de común tienen? A ver, puedo ver que este triángulo, por ejemplo, tiene un puntito negro, y el otro triángulo también tiene un puntito negro. Tiene un puntito negro, ¿de acuerdo? Entonces, pero este puntito negro me representa al lado AD, y este otro puntito negro me representa al lado BC, ¿no? Entonces, tiene otro lado en común que es L, ¿no? Ya. ¿Qué más tiene? Ahora, en este triángulo ABD tiene como lado un rectángulo blanco y en el otro triángulo BC también tiene como lado a un triángulo rectángulo blanco. Entonces, ¿qué son esos lados, cierto? Lados, ¿no? Entonces, muchachos, ahí estamos viendo que también tiene otro lado. Entonces me doy cuenta que tiene tres lados iguales, ¿no? Entonces voy a decir, ya, el triángulo ABD será congruente. Congruentes son símbolos así, ¿no? Dos, uno igual y una bolita arriba, pero no tengo esa opción, ¿ya? Vamos a decir que es congruente, ¿ya? O sea, el que se parece a este símbolo, jovencito, a este símbolo que estoy señalando ahorita con el mouse. Este es congruente, ¿ya? Pues no tengo esa opción. Ya, congruente al triángulo BS, ¿ya? ¿Qué caso? Bueno, el caso es, el caso es lado, 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 ¿ok? Ese vendría a ser el caso. Simplemente había que ver qué de común tienen esos dos triángulos, ¿no, muchachos? ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué tal está? ¿Se entendió ese primer ejercicio? Díganme, muchachos, solamente había que mencionar qué caso es. Sí, está fácil. Ya, muy bien. Por favor, los demás opinen. Si no pueden hablar, escríbame, ¿ya? Ya. Bueno, sigo entonces. Muy bien, sigo. Voy a borrar esto que aquí he escrito. Ya, ya. Muy bien, vamos con el ejercicio número 2. Miren acá, por favor, el ejercicio número 2. Obviamente que la comparación de los dos triángulos van a ser los triángulos verdes, ¿no? Lo que quiero averiguar es qué caso es. A ver, ¿quién me dice qué caso es? Vera, ¿me puedes decir qué caso es o no? ¿Qué de común tienen? A ver. Ángulo, lado, o lado, ángulo. Ángulo. Correcto. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, Vera. Puedo ver que el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo CPQ. CPQ. Ahora, para saber el caso, primero tengo que ver qué de común tienen, ¿ya? Y eso lo hacemos ahorita. A ver, por ejemplo,
El triángulo ABC tiene un ángulo beta y el triángulo CPQ también tiene un ángulo beta. Entonces, miren, estos dos ángulos son iguales. Ya está. Entonces tenemos ángulo ahí. Tenemos ángulo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo ver? El triángulo ABC tiene un lado que mide 2 palitos. Y el triángulo CPQ también tiene un lado que mide 2 palitos. Entonces me está indicando que estos dos lados son iguales, ¿cierto? Entonces ya tenemos un lado. Ahora, ¿qué más de común tienen? El triángulo ABC tiene un ángulo que mide alfa y el triángulo CPQ también tiene un ángulo que mide alfa. Y alfa son iguales. ¿Y qué me representan estos? Son ángulos, ¿sí o no? Claro, son ángulos. Entonces pongo ángulo. Y ya está. Ese es el caso ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo, jovencitos? Es el caso que está aquí, ¿no? El caso que está aquí, mire, ¿ve? Aquí está, el caso número 2, ¿sí? Ángulo, lado, ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y este fue el tercer caso, ¿no? Entonces, digamos que esto puede ser el caso número 3, ¿sí? Podemos colocarlo acá, el número del caso. Bueno, no me permite ingresar. Bueno. Es el caso 3, ¿ya? Entonces acá voy a poner caso 3. Tercer caso, así ya está. Tercer caso, ¿sí? Porque el tercer caso, ¿cuál es? El tercer caso es lado, 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 ¿cierto? Lado, lado, lado. Este es el tercer caso. Entonces, el primer ejercicio resultó ser el tercer caso. El segundo ejercicio resultó ser el segundo caso, ¿no? ¿Cierto? El segundo caso, ¿no? Justamente el que está aquí, más conocido como ala, ¿no? Ala, acá está, ¿ve? El segundo caso, ala, ¿ya? Y el primer caso, no te olvides, es lado, ángulo, lado, ¿no? Ya, a ver, sigamos, jovencitos. Vamos a seguir. Pregunta número 3. A ver, aquí. Aquí esto sí es un problema ya para calcular. Los dos anteriores fueron solamente para mencionar, ¿no? Ya. En la pregunta número 3, primero tengo que leer lo que me dice el enunciado. Me dice calcular el valor de x. Ya, x es, miren todo, x es todo esto, ojo, ¿sí? X va desde el vértice A hasta el vértice X es todo esto. Y me dice además que el lado BE es igual a EC. BE es igual a EC. Entonces, como me dicen que son iguales, entonces yo no sé cuánto mide, pero le puedo representar por símbolos iguales, ¿cierto? Entonces le representamos por símbolos iguales, ¿no? Entonces, por decir, aquí le puedo poner un puntito y al otro también le puedo poner un puntito. Esto me está representando, me está diciendo que el lado BE es igual al lado S, tal como me lo dijo el enunciado, ¿de acuerdo? Ahora miren aquí, tú quieres definir qué caso es, ¿sí o no? ¿Cuál de los tres? Pero todavía no te falta algo, o sea, tienes que ir completando. Por ejemplo, acá me faltan los ángulos. Entonces yo voy a ir poniéndolo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, yo tengo aquí dos triángulos rectángulos. Uno, que es el triángulo ABE, y el otro que es el triángulo SD. Usted sabe que en todo triángulo rectángulo posee un ángulo recto de 90 grados, pero hay dos ángulos en donde esos dos ángulos son agudos, ¿sí o no? ¿Y esos dos ángulos cuánto tiene que sumar? Tiene que sumar 90, ¿no? Entonces, en todo triángulo rectángulo, aparte del ángulo recto que mide 90 grados, existen dos ángulos y esos dos ángulos tienen que sumar 90 grados, ¿de acuerdo? Es decir, en este triángulo rectángulo SD, que estoy señalando ahorita con el mouse, acá hay un ángulo en blanco y otro en ángulo blanco. Le voy a poner ángulos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a este ángulo de aquí le voy a poner beta, ¿ya? Y al otro triangulito le voy a poner otro ángulo, por decir un ángulo phi, ¿ya? Ya, ahí está. O phi o teta, ahí está, phi, ya está. Entonces miren, ¿ah? Miren, yo le he puesto, o sea, tú tienes que ponerle igual como yo, ¿no? En este triángulo rectángulo, los ángulos estaban vacíos. Yo le he puesto aquí beta y arriba le he puesto phi. ¿Qué puedo afirmar en este triángulo rectángulo? ¿Qué puedo afirmar? Bueno, afirmo lo siguiente, que en el triángulo rectángulo puedo decir que el ángulo beta
con el ángulo phi van a sumar 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que puedo afirmar. Entonces, ¿qué puedo afirmar? ¿Qué puedo afirmar ahí? Que el ángulo beta con el ángulo phi me va a dar 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es por propiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué 90? Porque 90 más el otro ángulo que mide 90, todo haría el triángulo 180, ¿no? Que es lo que vale, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo haz cumplir en este otro triángulo rectángulo, en el triángulo ABE. Mire, empezamos aquí. Esta es una línea, ¿de acuerdo? Estoy señalando una línea. Tú sabes que toda línea vale 180 grados. Pero en esta línea que estoy señalando, veo un ángulo beta y veo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, yo ya tengo 90 grados, pero yo sé que la línea vale 180, ¿cierto? Pero yo ya tengo 90 grados. Si yo ya tengo 90 grados y yo sé que la línea vale 180, ¿cuánto me falta para llegar a 180 si yo ya tengo 90? Me falta 90, ¿sí o no? Me falta 90. Ya, 90. El ángulo 90 tiene que estar repartido aquí. Aquí hay un ángulo beta y aquí le voy a poner el ángulo phi. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que, mira, yo sé que beta más phi vale 90, ¿sí o no? Beta más phi vale 90, eso es lo que hemos afirmado. Entonces, como este es beta, el ángulo que está a su lado izquierdo sería phi. ¿Por qué? Porque beta más phi, según lo que he afirmado, beta más phi es 90. Más el 90 que ya tengo aquí sería 180, ¿sí o no? Que es lo que vale la línea. No sé si me entienden esa parte. ¿De acuerdo? Por eso que aquí yo le he puesto phi. Beta más phi, 90, según la afirmación. Y más el ángulo recto que es 90, todo sería 180. ¿Ya? Que es lo que vale la línea. Ahora, en el triángulo rectángulo ABE, estoy trabajando ahí. Ya tengo un ángulo que mide phi. ¿Cuánto será el otro ángulo? Beta, ¿sí o no? El otro ángulo será beta. ¿Por qué? Porque estamos quedando que phi más beta vale 90 grados, tal como lo hemos afirmado en el primer triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, me puedo dar cuenta ya qué de común tienen esos dos triángulos. Ahora sí, ¿puedo ver algo o no? ¿Qué de común? Hemos completado primero los datos, luego los ángulos. Ahora sí, ¿qué de común tendrá el triángulo EAB con el triángulo EDC, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué de común tendrán? A ver, bueno, veo que el triángulo ABE tiene un ángulo beta. Y veo que el triángulo SD también tiene ángulo beta. Entonces tienen dos ángulos beta. Entonces, ya. Entonces estoy viendo que tiene ángulo, ¿de acuerdo? ¿Qué más de común tienen? Bueno, veo que este triángulo AB tiene un lado que mide un puntito negro y el otro triángulo SD también tiene un lado que mide puntito negro. Entonces son iguales, ¿sí o no? Entonces los lados son iguales. Lado, lado. Entonces acá escribo lado. ¿De acuerdo? Lado. ¿Qué más de común veo? Bueno, este triángulo ABE tiene un ángulo phi, el otro triángulo también tiene un ángulo phi. ¿Y qué son esos? Ángulos, ¿de acuerdo? Entonces pongo ángulo. Ahí está. Entonces el caso es ángulo, lado, ángulo. Y si no me equivoco es el caso número 2, ¿de acuerdo? Es el segundo caso. Ahora, una vez que ya descubriste que estos dos triángulos son congruentes, es decir, son iguales, en todo sentido de la palabra, son idénticamente iguales, por el segundo caso, ahora haces lo siguiente, mira, puedo ver que en el triángulo SD a beta se le opone 4. Repito, en el triángulo SD a beta se le opone 4, o sea, es el que está al frente de beta, que es 4. Lo mismo entonces debe de pasar en el otro triángulo, aquí. A beta también debe de oponérsele 4. Repito, a beta también debe de oponérsele 4. Pero acá no hay nada. Entonces yo le pongo, pues, ¿ya? Le pongo 4. Entonces aquí.
Entonces, como aquí a beta se le opone 4, lo mismo debe suceder en otro triángulo. A beta también se le debe oponer 4. Por eso le he puesto 4. ¿Ya? Ahora, en este triángulo, a phi se le está oponiendo 6. Repito, a phi se le opone 6. Oponerse significa que está al frente. ¿Sí? Al ángulo phi se le opone el lado 6. Entonces, lo mismo debe de pasar en el otro triángulo. ¿No ves que los dos son iguales? Son idénticamente iguales. Ya descubriste que son congruentes. Entonces, a beta también debe oponérsele 6. Pero no hay nada. Tú dirás, no hay nada. Claro, ponle, pues. Le tienes que poner 6. Entonces, a phi también se le opone 6. Como a phi se le opone 6, a este phi también se le debe oponer 6. Y ya está. A ti te pide x, ¿sí o no? Y si tú ves, el x viene a ser la suma de ¿quién? De 4 más 6. Y eso me da, y eso me da 10, ¿correcto? Y esa sería mi respuesta, muchachos. ¿Ya? Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 3. ¿Ya, jovencitos? Díganme, ¿cómo vamos? ¿Va a inscribir o paso a la siguiente pregunta? ¿Van a copiar algo? A ver, ¿quién me está escribiendo? No, profe, sí. Ya copió, ya, muy bien, Danisa. Sigo entonces, ya, sigo. Vera, sigo, ¿no? Ya, entonces voy a continuar. Vamos con la pregunta 4. Miren, en la pregunta 4, jovencitos, me dice calcular X, ya, y me está diciendo que el lado AB es igual a BC. A ver, ¿quién es AB? Es esto, ¿cierto? AB. ¿Y quién es BC? Esto de acá. Ya, muy bien. Como dicen que son iguales, obviamente no le voy a poner números, ¿no? No voy a decir que este es 5, 5 o 8, 8, no sé, pues cuánto es. Simplemente le voy a poner símbolos iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, le voy a poner símbolos iguales. Por decir, a B le pongo una bolita negra y como sé que es igual a BC, entonces a BC también le pongo una bolita negra, ¿no? Esto me está indicando que el lado AB es igual al lado BC, ¿no? ¿Está bien? Ahora, también me dice que BD es igual a B. Bueno, BD es igual a B, ¿ya? Entonces vamos a ponerle símbolos iguales también. Símbolos iguales, ya le ponemos símbolos iguales. Entonces, a ver si le colocamos símbolos iguales. Ya. Entonces, más chiquito que la más pequeño. Ya. Entonces, a BD le ponemos por decir ese rectangulito. Y también debemos de ponerle a B, ¿sí o no? ¿Cierto? Lo mismo debemos ponerle. No es que son iguales. Eso es lo que me está diciendo el enunciado, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Listo. Entonces le ponemos ahí, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ya está. Bien, muchachos. Ahora, pregunta. ¿Qué triángulo con qué triángulo van a ser congruentes? Eso está a la vista, ¿no? A ver, yo puedo ver ahí dos triángulos que van a ser congruentes. A ver, me animo a decir que va a ser el triángulo ABD, ¿cierto? El triángulo ABD va a ser congruente. ¿Con qué triángulo creen? Con el triángulo BC. Muy bien. Correcto, con el triángulo BC, ¿no? A ver, ¿qué de común tendrán, pues, esos dos triángulos? ¿Qué de común tendrán? A ver, voy a ver. Bueno, veo que este triángulo ABD tiene un puntito negro y veo que el otro triángulo también tiene un puntito negro. Y esos puntitos negros me están representando lados iguales, ¿no? Ah, ya, entonces tienen lados, pues, ¿no? Entonces voy a decir, voy a escribir aquí, bueno, el caso, vamos a ver, vamos a descubrir qué caso es. A ver, vamos a poner aquí esto, ya, ya, ahí, ya. Entonces vemos que esos dos triángulos tienen lado, ¿cierto? Ya, lados iguales. ¿Qué más tiene? Veo, en este triángulo ABD veo que tiene como ángulo a teta. Y en el otro triángulo también tiene como ángulo teta. Ah, son iguales, ¿no? Entonces ya, son ángulos iguales. Ah, ya, ángulos. Entonces le pongo ángulos. Ya. ¿Qué más de común tienen? Veo que en este triángulo, en el primer triángulo ABD, tiene un lado que es un rectángulo. Y en el otro triángulo BC también
tiene un rectángulo, ¿cierto? También tiene un rectángulo. Ah, ya, ¿y eso qué me representan los rectángulos? Pues lados, ¿no? Lados iguales, ¿no? Entonces ahí le voy a poner lados, ¿no? Ya, lados, ¿correcto? Entonces, a ver, ¿qué caso vendrá a ser lado, ángulo, ángulo? Perdón, lado, ángulo, lado. ¿Qué caso vendría a ser? Bueno, es el primer caso, ¿cierto? El primer caso, el caso 1, lado, ángulo, lado. A ver, voy a confirmar. A ver, voy a subir, ¿dónde está? Lado, ángulo, lado. Efectivamente, es el caso número 1, ¿eh? Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Muy bien, es el caso 1. Ahora, ya descubrí que estos dos triángulos son iguales, ¿de acuerdo? O sea, mejor dicho, son congruentes, ¿no? Ya, y si son congruentes, muchachos, si son congruentes, significa que esos dos triángulos son igualitos, en todo sentido de la palabra, son igualitos, ¿ya? Idénticos, es como dos gotas de agua, igualitos. A ver, ¿cómo hago la comparación? Bueno, voy a decir, en este triángulo, en el triángulo ABD, a teta se les... No, a teta no, mejor trabajo con este ya. En el triángulo ABD, a este lado que es un rectángulo, ¿no? Se le opone 60 grados. Repito, a este lado, ¿no? Que es un rectángulo, se le opone 60 grados. Se le opone significa que está al frente. Y en el otro triángulo, ¿no? En el otro triángulo, a este lado que también es el rectángulo, se le opone X, ¿ve? Se le está oponiendo X. Por un lado acá al rectángulo se le pone 60 y al mismo rectángulo se le pone X. Entonces, ¿cómo tiene que ser 60 con X si les están oponiendo los mismos lados que vienen a ser los rectángulos? ¿Cómo tiene que ser? Iguales, ¿sí o no, muchachos? Iguales. Entonces voy a decir entonces que X es igual a 60. ¿De acuerdo? X vendría a ser igual a 60. Y ya salió el ejercicio número 4. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Continúo, jóvenes? ¿Sí, no? Ya. A ver, ¿quién me está escribiendo? Muy bien, Fran, sigo. Muy bien. Ya hemos hecho la pregunta 4 y salió 60. Hemos descubierto que salió el primer caso, ¿de acuerdo? Ya, ahora vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5, jóvenes. Miren, en el ejercicio 5 me pide determinar X, ¿cierto? Ya. Ahora, yo puedo ver algo. A ver, aquí, miren. Ya. Aquí. A simple vista no se ve el caso, ¿de acuerdo? Más o menos puedes intuir, pero no está del todo todavía. Entonces tengo que ir completando ángulos, ¿no? Como en la pregunta 3, por ejemplo, completé ángulos, ¿no? Afirmé algo, ¿no? O sea, partes de una afirmación, de algo que conoces, ¿de acuerdo? Si no tienes ángulos, tienes que partir de algo que conoces, de una afirmación o de alguna propiedad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a partir de esto, mira. Esta línea, tú sabes que la línea vale 180, toda la línea vale 180, ¿sí o no? Y en esa línea tú puedes ver un ángulo que mide 130 y al costado hay un ángulo vacío que está en blanco. Pero si yo sé que la línea vale 180, yo ya veo un ángulo de 130. ¿Cuánto valdrá el ángulo que está a su costado? Para que me dé 180, si yo ya tengo 130, sería 50, ¿sí o no, jóvenes? ¿Cierto? Entonces, el ángulo que va a estar aquí sería 50. 50 más 130 me da 180, que es lo que vale la línea, ¿ok? Empezando por ahí, ¿cierto? Ahora, yo puedo ver ahí un triángulo, el triángulo ABE. Dígame si el triángulo ABE no es isósceles. Yo veo un triángulo isósceles, no sé si ustedes lo ven. ¿Sí o no? Claro, es isósceles, muchachos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es el triángulo ABE? ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales. Miren, el acá mide 50 y el acá mide 50. Esto me está representando que son ángulos iguales, ¿no? Entonces, ya, y si es un triángulo isósceles, ya me he descubierto que tiene dos ángulos iguales, pero no solamente tendrá dos ángulos iguales, ¿no? A ver, hemos descubierto que aquí que el ángulo A va a ser igual al ángulo E y cada uno mide 50 grados. Eso es lo que hemos descubierto. Pero además, muchachos, no solamente el triángulo isósceles tiene
Dos, dos ángulos iguales. ¿Qué más tiene? Dos lados iguales, ¿sí o no? Quiere decir que el lado AB va a ser igual al lado BE, ¿de acuerdo? Quiere decir que el lado AB va a ser igual al lado BE, ¿de acuerdo? Ya, ¿y qué le ponemos? A ver, le ponemos símbolos, pues, ¿no? Le ponemos símbolos iguales. Por decir, ya le voy a poner, esto no, ya, le voy a poner un símbolo que está aquí, ¿no? A ver, le vamos a poner este símbolo, ¿ya? Este símbolo, ¿de acuerdo? Y al otro también, porque recuerden que en un triángulo isósceles, aparte de tener dos ángulos iguales, también tiene dos lados iguales, ¿cierto? Ya está. Ahí están mis dos lados iguales. ¿Está ahí, muchachos? Ya está. Entonces, no te olvides que el triángulo AB resultó ser isósceles. Dos ángulos iguales de 50 cada uno y este lado es igual a este lado, ¿de acuerdo? Tal como lo estoy escribiendo acá. Ahora, otra cosa. Ya ahora sí ya creo que puedes ver. Mira, el triángulo ABD, el triángulo ABD va a ser congruente con qué triángulo crees? Con el triángulo, eso salta a la vista, ¿no? Con el triángulo BC, ¿de acuerdo? BC. Ahora vamos a averiguar qué caso es, ¿no? Para averiguar qué caso es, tengo que ver qué de común tienen esos dos triángulos, ¿cierto? A ver, ¿qué de común tienen? Bueno, veo que en este lado mide un puntito negro, en este triángulo ABD, ¿no? Un lado que mide puntito negro. Y en el otro triángulo, en el triángulo BC, también tiene un puntito negro. O sea, ¿qué me representan esos puntitos negros? Lados, ¿sí o no? ¿Cierto? Lados. Entonces tiene lado. Ya, ¿qué más de común tienen? Bueno, veo que en este triángulo ABD tiene un lado que mide un rectángulo, digamos, más gordito, ¿ya? Un rectángulo gordito. Y en el otro triángulo BC también tiene un rectángulo gordito como lado, ¿cierto? Lados, ¿no? Son lados, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué más veo? Veo que en este triángulo ABD tiene un lado que mide un rectángulo pero más delgado, ¿cierto? Y en el otro triángulo BC también lo tiene, ese triángulo rectángulo, el rectángulo, perdón, delgado. ¿Y qué me representan estos rectángulos delgados? Me están representando lados, ¿cierto? Me están representando lados. Entonces, tiene otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Ese es el caso, ¿no? Y ese sería el caso número 3, ¿de acuerdo? El caso número 3, en donde me dice que presenta lados iguales, ¿ve? Puntito, mire aquí, puntito, rectángulo gordito y rectángulo flaquito, para llamarlo así, en este triángulo, ¿no? En otro triángulo también tiene, miren, puntito, rectángulo gordito y rectángulo flaquito, ¿ves? Tienen tres lados iguales cada triángulo, ¿cierto? Entonces, tú dirás que el triángulo ABD con el triángulo BS son congruentes por el tercer caso, ya. Y si son congruentes, ¿qué quiere decir eso? Que los dos triángulos son idénticamente iguales en todo sentido de la palabra, ¿de acuerdo? Miren acá, la comparación hago la siguiente. En este triángulo ABD, a este lado que es un rectángulo flaquito, se le opone 50 más X, ¿ve? No 50 solo, ni X solo, sino 50 más X. Y en el otro triángulo, al rectángulo flaquito, se le opone 130. Entonces, ¿cómo tiene que ser 50 más X con 130? Ya que se le opone el mismo lado que es rectángulo. Sería igual, ¿no? Entonces digo, 50 más X tiene que ser igual a 130. Y de ahí voy a sacar que X es igual a 130 menos 50 sería 80, ¿ya jóvenes? Y eso sería mi respuesta, muchachos. Sería 80, ¿de acuerdo? Ahí está, esa sería mi solución. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Ya, muy bien. Entonces continúo, ¿no? Ya. Miren, a ver, me están escribiendo acá. Ya, todo claro, sigo entonces. Ya, Danisa, ok, López. Ya, miren, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea, jovencitos, la actividad que vas a hacer, dice tarea para la casa, ¿de acuerdo? Vas a hacer el ejercicio número 1, el ejercicio número 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Por si acaso, esto va a estar colgado en Class Live, ¿de acuerdo? No te preocupes que voy a colgar en Class Live para que puedas entrar y bajarte la tarea. A ver. Ya,
Sí, va a ser tarea para la casa, Fran, de la página. Bueno, no tienen ustedes el libro, ¿no? Bueno, este, digamos, es opcional, ¿de acuerdo? No es necesario que tengan el libro tampoco. Ya, pero va a estar colgado en Class Live, ¿ya? Es tarea para la casa la pregunta 1, la pregunta número 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. Ya, esto va a estar colgado, como vuelvo a repetir, en la plataforma, ya jóvenes, va a estar Como colgado. opcional, dicen. ¿Perdón? ¿Cómo que tarea opcional? No, es tarea para la casa. Ah, Sí, ¿ya? Listo. Eh, ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, jovencitos? Queda un minuto. Vamos a trabajar, jovencitos, de forma libre, ¿de acuerdo? Yo voy a proponer los temas y voy a subir ahora todo por plataforma, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar así en estas 2 semanas, en este tiempo que queda, ¿no? Hasta que nos den el tercer libro, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, si no hay más preguntas, nos estamos despidiendo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Cuídense y nos vemos. chao, profe. Nos vemos, jovencitos. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Espero que haya quedado claro todo. Por favor, no se olviden lo que me deben. Hasta más tarde. Muy bien. Nos vemos. A ver. Hasta luego, Belén. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Nos vemos, muchachos. Bye.